Bienvenidos hermanos a este nuevo episodio de Tierra Buena para el Día del Señor. Estamos contentos de estar con ustedes, el padre Jaime Paredes, el diácono José Antonio Tame y yo, Miguel Ángel Saloma. Y pues vamos a analizar el domingo 31 del tiempo ordinario del ciclo B. Jaime, ¿cómo estás? Toño, Saludos, ¿qué tal? Hola. ¿cómo estás, Toño? Muy bien, muchas gracias, Padre Miguel. Qué gusto de estar nuevamente con ustedes. Muy bien, muy bien. Le toca a Jaime comenzar. ¿Quieres decir algo antes de la lectura? Entramos inmediatamente al texto. Perfecto. Toño, ¿nos haces el favor? Claro, con mucho gusto. Seguimos leyendo a Marcos, como bien saben, queridos hermanos, y el texto dice así. En aquel tiempo, uno de los escribas se acercó a Jesús y le preguntó, ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le respondió, el primero es, escucha, Israel. El Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento mayor que estos. El escriba replicó, muy bien, maestro, tienes razón cuando dices que el Señor es único y que no hay otro fuera de Él, llamarlo con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había hablado muy sensatamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y ya nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Muy bien. Muchas gracias, Toñito. Jaime, tú nos cuentas. Bien, bien, pues aquí nos enfrentamos a este texto es una, llamémoslo así, como una controversia, le quieren poner a prueba a Jesús y le preguntan sobre el mandamiento más importante. Al hablar del mandamiento más importante, pues nos estamos refiriendo a la ley de Dios. Eh, que no solamente se reducía a preceptos, sino hablar de la ley del Señor significaba la enseñanza que Dios da a su pueblo para ir dirigiendo la conducta del hombre. Esto es como en términos generales la ley. Y por supuesto que se tiene que concretar en preceptos. Todos estos preceptos pues están, vamos a decirlo así, diseminados en la Torá. En la Torá encontramos así como este carácter de la ley, tanto la ley de Dios para el pueblo judío, como también aspectos muy importantes de la ley natural, o sea, de todas las personas, de todo hombre, están ahí presentes en la Torá. Esto que no está en la Biblia, por supuesto, esto de la ley natural, eso es un término más reciente, pero en la Torá, en estos 5 libros de la Biblia, pues está ahí diseminada la enseñanza de Dios para su pueblo, pero que también abarca como esta ley natural, esta ley que todo hombre pues vive, esta ley que todo ser humano lleva en su corazón. Por ejemplo, el no matarás, no mentirás, eso es para todo ser humano. Pero hay preceptos también específicos para el pueblo de Israel cuando reglamentó la liturgia, la vida del templo, en fin, se mezclan. Están ahí las leyes, vamos a llamarlas así, están presentes estas dos leyes. En donde me quiero detener principalmente es en la enseñanza. Es la enseñanza, el mandamiento, la ley de Dios es la enseñanza de Dios para su pueblo para dirigir la conducta. Ya cuando descendemos a esta realidad, a esta experiencia de la conducta, pues sabemos que nuestra conducta es vacilante, que una vez sí podemos ir venciendo ahí algún pecado, alguna transgresión y otras veces no, que nuestra conducta es muy frágil. Eh, ¿Qué es lo que se requiere precisamente para que la conducta
del ser humano agarre otro rumbo, un rumbo verdaderamente distinto. Entonces, bueno, la enseñanza es esta. El letrado llega y le dice, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y entonces se va al origen de esta respuesta. El más importante es, escucha Israel. Sabemos de esta gran frase, de esta gran experiencia del pueblo. Es un pueblo de escucha, es un pueblo que se relaciona con Dios a partir de escucharlo a Él, a- en toda la travesía en el desierto, en toda la travesía de Egipto hacia la tierra prometida, en la conquista, es escuchar la voz de Dios. Escucha Israel. Y pues el mandato es este, amarás al Señor, dice el texto, amarás a Dios. Dios es solamente uno. Bueno, antes de decir amarás al Señor con todas tus fuerzas, dice, el Señor es uno. Esta experiencia también es importante. Un Dios que unifica, un Dios que integra, un Dios que es uno, que no te disperses. Además de muchas realidades, además de muchas cosas, no te disperses. Es la relación con este Dios que es uno, que es único. Y bueno, continúa el texto diciendo. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Cuatro elementos de constitutivos de la persona: el corazón, la mente, el alma, las fuerzas, llamémosle energía, todo el impulso, la mente, el corazón, tal vez los sentimientos, y aquí a lo mejor alguno de ustedes puede especificar un poco más estos elementos pues, que están ahí presentes y que al parecer son el constitutivo de la persona. Amarás al Señor tu Dios, que es uno, que lo has escuchado y hacia Él te va a dirigir toda tu persona, todas tus fuerzas, tu mente, tu corazón y tu alma, lo dice aquí la Biblia. Y luego amarás a tu prójimo como a ti mismo. Un amor que está centrado en Dios no se encapsula, no está allí encapsulado como si fuera una religión individualista en donde pues yo me enconcho en el amor a Dios y a Él sí, y a los demás hermanos no. No, va a ser un amor que te abra en posibilidades de relación con los demás, de respeto, de solidaridad, de cercanía, de comprensión con los demás. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien, eso es como lo que va a dirigir la conducta del ser humano, amar a Dios. Cuando tienes centrado eso, entonces las decisiones van a tomar un rumbo, los impulsos tomarán otro rumbo, las fuerzas de la vida tomarán otro rumbo cuando se ha escuchado a Dios, cuando lo experimentamos como el único Dios. Eh, y después es interesante, dice el texto, no hay mandamiento mayor que estos. Y el letrado responde, pareciera que responde lo mismo que Jesús le dijo. Muy bien, maestro, es verdad, es verdad. Ya cuando el ser humano va dejando que la verdad le encuentre, que nos encontremos con esta verdad, es verdad lo que dices, que es uno solo y que no hay otro fuera de Dios y que amarlo con todo el corazón, con toda la inteligencia, aquí cambia el término, con todas las fuerzas y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Esta ya es como una interpretación, bueno, eso no lo dice Jesús, pero es como una conclusión. Eh, Va más allá de los sacrificios, va más allá de un ritualismo, va más allá de una experiencia religiosa superficial. Es cuando ya se ha involucrado toda la persona, los sacrificios no tienen sentido en cuestión de que no van a reflejar ya, no van a ser suficientes para que expresen lo que la persona está sintiendo en esta relación ya fuerte con Dios. Ya los sacrificios valen más que los sacrificios y holocaustos. Cómo ir superando la superficialidad de la vivencia religiosa a una entrega mucho más comprometida con Dios y con el prójimo. Concluye esto así.
Jesús le dice, no estás lejos del reino. ¿Qué hace falta entonces? ¿Qué haría falta? El joven en el evangelio, en los evangelios anteriores, no me acuerdo de hace cuántos domingos, pues el joven le dice, ¿qué necesito para vivir eternamente, para la vida eterna? Y cumple los mandamientos, ¿no? Le dice, cumple los mandamientos. ¿Qué falta? Ya está esta ley del pueblo judío entendida así como una relación centrada en Dios. Eh, ya está esta ley natural también, que todos la sabemos. ¿Qué es lo que faltaría para que nuestra conducta verdaderamente adquiera otro sentido? No basta saberlo, no basta intuirlo, reconocerlo. Creo que el paso que sigue, y ya sería más adelante, es precisamente escuchar a Dios en Jesucristo. Que este es ya como el cierre. ¿Quién nos enseña a amar a Dios con todo lo que somos? Sin lugar a duda que Jesús nos va a ir llevando por ese camino, por el camino de un amor auténtico, de un amor entregado al Padre, al hombre, a todos. Es seguir a Jesús. No estás lejos del reino, le dice Jesús al escriba. No estás lejos del reino, pues significa que falta otro paso. Y este paso es precisamente nuestra relación con Jesús. En él, el ser humano puede ir caminando en el amor auténtico al Padre, en un amor que, que va a ir purificando todas nuestras formas de ser, todo lo que pensamos, lo que sentimos, lo que somos, lo va a ir purificando con esta cercanía, este seguir a Jesús, este seguimiento. Yo creo que está también ahí el seguimiento, no está explícito aquí, pero hay un tema como implícito, como que es Jesús la nueva ley. Entonces aparece aquí ya la nueva ley que para nosotros los cristianos es precisamente Jesús. Ya es la nueva ley, ya no es tanto una ley natural, bien, que nos ayuda, la ley del pueblo judío que va formando la conducta, que va guiando. Ahora para nosotros es la ley del Espíritu, la ley de Jesús, la nueva ley. Y esta ley del Espíritu supera todo, nos hace hombres libres para amarle, nos hace hombres libres para entregarnos a los demás, nos hace hombres libres para seguirlo a él, eh, nos hace libres. Es una ley nueva, una ley que no se basa en nuestras fuerzas, no se basa en nuestras eh, posibilidades humanas de decir yo quiero amar a Dios, sino que ya unidos a Jesús, la humanidad camina en este, en esta dirección, hacia el amor auténtico al Padre. Por ahí estaría mi comentario. Muy bien, Toñito. Muchas gracias, Padre Jaime. Pues yo quisiera empezar esta primera intervención diciendo cómo aquí Cristo ya habla de Dios como nuestro Dios. No es mi Dios, no es tu Dios, es nuestro, de todos, de la comunidad, ¿no? Y pone casi al mismo nivel, ¿no? El amor a Dios y el amor a los semejantes, ¿no? Y como bien decía el padre Jaime, Cristo define muy bien que el amor que tiene que experimentar el ser humano tiene que ser un amor integral, integral con todo lo que es el ser humano, ¿no? No solamente con una parte, sino integral, ¿no? Y esto quiere decir que aquí Cristo nos está diciendo que el género humano pues tiene corazón, que son sentimientos, el alma, que es espiritual, y la mente, que es la voluntad, ¿no? Que eso es lo que diferencia al género humano de otros seres que Dios ha creado, ¿no? Y entonces Cristo nos dice que tiene que haber esta dimensión integral para que el amor realmente exista y sea verdadero, ¿no? Yo haciendo podría decir como juego de palabras, digo que el amor se decide con la mente, se siente con el corazón y se trasciende con el alma, ¿no? Y
esto lo que logra, queridos hermanos, es que obviamente el que ama, pues no le hace mal a nadie, ¿no? Si yo amo al otro como a mí mismo, pues esto implica que al otro, a mi prójimo, al que es mi hermano, porque somos hijos de Dios ambos, pues yo no le voy a hacer ningún daño, ¿no? Obviamente, ya San Pablo, como ya saben ustedes que es bien práctico, pues él en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 13, pues define muy bien el amor, que este se usa mucho en las bodas, ¿no? Pero bueno, ahí Pablo está hablando del amor que debemos sentir por todos, no solamente el amor entre un hombre y una mujer, ¿no? Sino este es el amor que le llamamos el ágape, ¿no? Es el amor que deberíamos de sentir por todos. Y él habla, y yo les invito a que lo lean, él habla de cuando uno ama, cuáles son las actitudes y acciones que uno toma, ¿no? ¿Cuáles son? Y él habla específicamente que soporta sin límites, que perdona sin límites, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo veo en este pasaje que Marcos nos narra hoy cómo Jesús hace un resumen y una síntesis de lo que es la predicación del reino de Dios. El reino de Dios es amor, ¿no? Porque eso vino Jesús a predicar el reino de Dios. Y entonces habla muy bien de el amor a Dios y el amor al prójimo. Y le pone una característica, que es la cuarta característica que nos comentaba el padre Jaime, con todas las fuerzas. Esto es, con todo lo que soy, ¿no? No solo con una partecita, ¿no? Con todo. Y es aquí donde yo creo, Padre Miguel, Padre Jaime, que a veces empieza la dificultad, ¿no? La dificultad cuando el otro, pues hace cosas que a mí no me gustan, ¿no? O el otro no se comporta como yo quiero, ¿no? O el otro necesita, pues que yo lo ame, pero como él necesita, no como yo pienso que él necesita. Y entonces ahí se empieza a complicar yo diría, la práctica del amor de manera encarnada en todos y cada uno de las personas con las que convivo, ¿no? Empezando por la pareja, siguiendo con los hijos, después con los papás. Y entonces esta práctica se puede complicar, ¿no? Porque los seres humanos, pues, respondemos de acuerdo a ciertas, podríamos decir, a la historia propia que cada uno de nosotros va tejiendo y va viviendo, ¿no? Entonces aquí es donde tenemos que recordar, queridos hermanos, que el amor se tiene que sentir siempre y aceptar al otro como es, como es. Hay que amarlo, ¿no? Y el amor puede muchas cosas. Y yo terminaría este primer comentario como el joven, el escriba que le pregunta a Jesús, él contesta que el amor vale más que todos los holocaustos y sacrificios, ¿no? Esto es, lo que Cristo nos invita y nos enseñó es que amemos a los demás, claro, primero a Dios, que es nuestro creador, y después de amarlo él, amemos a los demás. Con algo que es muy importante, Jesús dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo creo que un problema, y esto tocaré un poco más en la segunda intervención, un problema que hoy tenemos, siglo XXI, era posmoderna, es que algunos nos hemos dejado de amar a nosotros mismos. Y ahí empieza un problema. Pero eso lo comentamos en la segunda parte. Muy bien, muy bien. Gracias, Toñito. Esperaremos la segunda parte. Eh, yo pienso que Marcos se daba cuenta que en sus comunidades, y a igual de nuestras comunidades, existen dos riesgos fundamentales en la espiritualidad. El primer riesgo es tener una relación directa con Dios que sea individual, individual.
que no considere a la comunidad, no considere a los semejantes. Y el segundo riesgo muy importante que nosotros tenemos en la vida es que nos demos la buena porque ya cumplimos con nuestras obligaciones cultuales, las obligaciones cultuales. Es decir, vamos a misa y ya cumplimos y ya estamos bien con Dios y Dios nos tiene que bendecir. Estos dos riesgos se ven reflejados en esta conversación con este escriba. Un escriba era una persona que se tenía que aprender de memoria los 5 libros del Pentateuco y además aprenderse de memoria los textos más relevantes de los sabios de Israel. Ujú. Además, no podía eh, ejercer como escriba hasta después de los 40 años. Es decir, 40 años de su vida eran estudio, estudio, estudio. Bueno, descontando los primeros 7, ¿no? Estudio, estudio, estudio. Hasta los 40 años podía ejercer. Ellos tenían una conciencia muy grande de los 613 mandamientos que existían, además de los 10 mandamientos, como ya lo decía el padre Jaime, los 10 mandamientos son para toda la humanidad y los 613 eran para el pueblo judío. Y muchos de ellos eran contradictorios, muchos de ellos eran pues de difícil comprensión. Pero el escriba está fijándose mucho en la ley de Moisés, los 5 primeros libros. Los fariseos, por el contrario, eran muy creativos, entonces estaban creando muchas reglas que no están en la ley de Moisés. Pues obviamente que en tiempos de Salomón, que ya no es el Pentateuco, en tiempos de Salomón se hicieron las reglas de de la, del templo, del culto, y entonces se privilegió mucho este aspecto del culto, de los holocaustos, de los sacrificios de los animales para el perdón de los pecados. Entonces, cuando este escriba le pregunta, era una práctica muy común de preguntarle a los rabinos, a los maestros de Israel, cuál era su enfoque de la ley. Hay anécdotas muy chistosas, ¿no? Una persona que le dijo a un maestro, Gilel, que era un maestro de unos años antes de Jesús, que si le explicaba el sentido de la ley cuando él estuviera parado en un solo pie. Entonces, lo mandó a freír de espárragos porque pues, no se puede explicar toda la ley de Moisés. Y fue con Shammai, que era la competencia, y Shammai le explicó, no hagas lo que no quieres que te hagan a ti. La ley, la regla de oro, ¿no? Entonces, era muy frecuente el que las personas le dijeran a un rabino cuál es el meollo del asunto, porque los 613 me abruman, ¿no? ¿Cuál es el mandamiento que concentra todas las cosas, ¿no? Y entonces escriba, que era experto en la ley, le pregunta lo mismo a Jesús y Jesús le dice dos frases, una del Deuteronomio y otra del Levítico. Son frases que ya existían. Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y por el otro lado, el Levítico decía que amar al prójimo como a uno mismo. ¿Cuál es la novedad de Jesús? La novedad de Jesús es que los empata, es el que los pone al mismo nivel. Le preguntan por uno y él responde dos.
es una relación de estos dos mandamientos irreductibles. No podemos amar a Dios sin amar al prójimo. Y no podemos amar al prójimo sin amar a Dios primero. Es decir, esto, el ordenamiento de amar a Dios nos hace entender cómo amar al prójimo, pero al amar al prójimo nos hace amar a Dios, que está en nuestro prójimo. Esta es una novedad que en el pueblo judío no se percibía. Se percibía el amor al pueblo, pero al prójimo no. Y como dice, ¿quién es mi prójimo? En otro capítulo, se nos dice, ¿quién es mi prójimo? Pues es el que está junto, el judío o no judío, el cristiano o no cristiano, el que va a misa o no va a misa, el hijo que se porta bien y el hijo que se porta mal, el papá que te agrada y el papá que no te agrada. Todo esto es un tejido de amar a Dios para ver cómo se ama a los hombres, como reflexionando en el amor a Dios, podemos reflexionar en el amor a los hombres, a los nuestros prójimos, ¿no? Y esto es muy novedoso para el Antiguo Testamento, equiparar estos dos preceptos de la ley de Moisés, que ya estaban escritos en el Pentateuco, pero Jesús los entresaca y los pone juntos. Y esto es novedoso. Y la respuesta del escriba es muy interesante. Le completa la visión. Como cuando dice, tienes razón, amar a Dios y al prójimo vale más que los holocaustos y los sacrificios. Y entonces, esto resuelve otro conflicto en la comunidad. Vuelvo a decir lo que dije antes. El conflicto, bueno, el peligro de la comunidad es pensar que nosotros tenemos que amar a Dios así como etéreo. Santiago nos dice que esto no es posible, que no podemos decir que amamos a Dios sin amar a los hermanos y a los pobres. Hay que enfocar nuestra fe a los necesitados. Y esto hace que nosotros podamos entender que el amor a Dios es a través del amor a los hermanos. No está desligado. Y otro peligro que es muy real en nuestra iglesia o en la iglesia de hace unos años, en la iglesia de unos 50 años, era pretender que haciendo el culto ya tenemos la amistad con Dios garantizada. Entonces, yo creo que estos dos riesgos son la catequesis fundamental de este domingo, el antídoto para estos dos riesgos. Yo ahí le dejaría. Jaime. Yo le dejaría ahí también con lo que Ujú. expuse. Muy bien, muy bien. Yo nomás entonces un breve comentario porque dije que en la segunda Y intervención. ya lo anunciaste, ya lo tienes que Exacto, hacer. exacto. Entonces, miren, yo afirmo, ¿no? Porque es una afirmación, una teoría mía, ¿no? Que hoy en estos años habemos algunos, digo para incluirme, que a veces no nos amamos a nosotros mismos, porque amarnos a nosotros mismos implica que, por un lado, nos cuidemos, pero en todo, ¿no? Nos cuidamos físicamente, mentalmente, emocionalmente, ¿no? Y entonces sabemos algunos que nos ponemos como víctimas, ¿no? Y ustedes deben conocer algunos, ¿no? De que, pobrecitos, todo les sale mal, ¿no? Y digo pobrecitos en el sentido de que ellos, como han dejado de amarse a sí mismos, pues ellos son los primeros que no creen en todas las capacidades que tienen.
y no creen que Dios está con ellos y que les dio todo lo que ellos necesitan para vivir una vida, buena, ¿no? Entonces, amarse a sí mismo también hace que yo me cuide y que no cometa ciertos pecados que me afectan a mí, que me afectan a mí, ¿no? Y quiero hablar, digo, yo sé que ustedes, queridos hermanos, no lo hacen, ¿no? Pero ustedes saben que los sitios de internet más visitados del mundo es pornografía. Y esa es una falta de amor a ti mismo, ¿no? Porque te sientes tú y ves a los demás como meros objetos de algo que es algo maravilloso con el que Dios dotó al hombre, que es el sexo, porque le permitió contribuir a su creación maravillosa y a través de la unión y el amor de un hombre y una mujer que nazcan y que se creen nuevos seres. Entonces yo digo, tenemos que ser muy cuidadosos. A veces no nos damos cuenta que caemos en vicios sin estar conscientes de eso, pero eso significa que nos estamos dejando de amar. Y no solamente eso, ¿no? Algunos excesos que yo les diría a cada uno de ustedes puede empezar a notar, ¿no? Y este amor a uno mismo se empieza a reflejar que ya no me comunico con el otro. Y con esto termino, ¿no? Tuve oportunidad de ir a un restaurante el viernes pasado y vi pasar a lo que yo asumo que era una pareja. Se veían ya hombres mayores, arriba de 60 años, y se sientan en una mesa, la mujer, el hombre, y no hablaron en toda el tiempo que estuvieron ahí. Yo a veces volteaba y todas las veces que volteé vi a la mujer jugando en su celular, jugando, ¿no? Pues esto habla, queridos hermanos, que como nosotros ya no nos estamos amando, pues no podemos amar a los demás y no podemos comunicarnos con los demás. Si nosotros mismos nos encerramos, nos olvidamos del mundo y estamos cayendo en un hedonismo extremo, pues está muy complicado el asunto, ¿no? Entonces yo por eso los quiero invitar a que revisemos cómo está el amor a nosotros mismos y yo les diría, pues hagan un ejercicio y con esto termino, ¿no? Todas las mañanas levántense, véanse al espejo y díganse, me amo a mí mismo porque Dios me hizo semejante a Él. Y ya. Muchas gracias, Padre Miguel, Padre Muy Jaime. bien, muy bien. Pues allí está nuestra propuesta de reflexión y pues les tenemos una sorpresa para la próxima vez. Invitado especial para la próxima vez, que no falten y pues que les vaya muy bien el domingo, reflexionen muy bien el primer día de la semana para que el Señor los acompañe a lo largo de la semana. Nos vemos pronto. Bendiciones. Hasta pronto.